Boca Juniors está en una crisis y qué tan grave puede ser esa crisis hoy y para el futuro del club, uno de los referentes del fútbol argentino. Para mí sin dudas Boca Juniors, lamentablemente para los hinchas de ese club, está pasando por un momento muy duro y muy adverso, tanto el resultado deportivo, pero va un poco más allá, ya que su gestión, la gestión deportiva, tiene una desconexión con lo que va sobre la marca y hacia dónde se va. Es decir, Boca para mí ha perdido momentáneamente el rumbo. ¿Y por qué esto es importante detectarlo ahora y verlo hacia adelante? Porque lamentablemente, si esto sigue ocurriendo, puede desencadenar en una serie de errores que van a sobrepasar la gestión deportiva y se pueden tocar las finanzas, el sector comercial y otras áreas del club, de uno de los clubes más grandes del mundo, una de las marcas más interesantes para estudiar, pero esto está muy complicado porque el panorama no luce bueno y solo la gerencia y solo la directiva tienen la oportunidad de redimirse y salir adelante y poder cambiar las cosas para que en un futuro Boca Juniors no solo pueda estar compitiendo por títulos, sino los pueda estar ganando y pueda devolverle el valor a la marca que podría estar perdiendo a causa de todo esto. Si nos paramos un segundo y vemos qué está pasando con Boca Juniors, esta semana fue eliminado de la Copa de la Liga en los cuartos de final frente a Independiente en su casa. Es un resultado que lamentablemente a los hinchas de Boca no les puede gustar, pero que pasa en el deporte, perder también forma parte del deporte. Pero ahora Boca no tiene un entrenador y hay que hacer un análisis de lo que está pasando entre 2023 y 2025 y la línea de la consecución de lo que está haciendo su directiva y además qué está pasando y hacia dónde van en el... Hoy el plantel de Boca Juniors está libre. Le dieron la semana libre después de la eliminación y a pocas semanas de jugar una de las competiciones que más ambiciosas puede ser para un club argentino, para un club en el mundo entero, porque en el Mundial de Clubes, el próximo rival que va a tener Boca Juniors después de la eliminación del lunes es el Bayern. No tiene técnico hoy, hay una crisis, yo sí la veo del lado deportivo, creo que puede empezar, se puede agravar en este sentido políticamente y creo que puede tocar las finanzas a largo plazo. Yo le pregunto a mis compañeros aquí cómo lo ven, si están de acuerdo o no, y qué están detectando en esta situación de gerencia. La primera pregunta que es muy interesante es, ¿hay una crisis realmente? Y yo quiero aquí hacer un repaso de varias cuestiones, ¿no? Me encanta que hacemos este programa, me pones a estudiar un montón de cosas, porque hay veces que no puedo hacerle seguimiento a todas las ligas del mundo y me tengo que sentar a estudiar, ¿no? En Argentina hay que indicar que hay 4 competencias de forma anual para poder hablar de una crisis a nivel de resultados deportivos. Estas 4 competencias son la Copa de la Liga, que es como un torneo de apertura, pero tiene un formato particular. Luego tiene la Liga Profesional, que es un todos contra todos, ese sí es un formato muy normal. Luego tienes la Copa Argentina, donde participan varios equipos tanto de primera como de segunda, etcétera. Y luego tienes el trofeo de campeón, básicamente, y luego tienes las copas internacionales, Sudamericana, Libertadores, etcétera, etcétera. Yo he ido identificando dónde está la crisis porque me costó entenderla. Alguno me salvará de decir, pero ¿cómo no la entiende? Bueno, porque no sigo el fútbol argentino a diario en general y bueno, tengo que sentarme a estudiarlo, ¿no? Lo primero es contar, porque todo esto tiene que ver con Riquelme. Todas las críticas han ido a Riquelme, no al técnico. Eso es lo primero que me sorprende en esta cuestión, siendo como un externo. Y lo otro que hay que contar es cuándo llega Riquelme. Bueno, Riquelme llega a Boca Juniors como dirigente. Bueno, Juan Román Riquelme es un ídolo del club, ganó 3 Copas Libertadores con el club, fue increíble, 2 de ellas con Bianchi, en un Boca espectacular en su momento. Y bueno, Juan Román Riquelme llega para el periodo 2019-2020. ¿Okay? En ese periodo 2019-2023, Juan Román Riquelme llega y se posiciona como vicepresidente de esta persona que se llama Jorge Ameal y se coloca directamente como director deportivo, el vicepresidente y director deportivo. Y en ese sentido, Juan Román Riquelme tuvo los siguientes logros. Primero fue la Superliga 2019-2020 tras el primer semestre de gestión, luego la Copa Maradona 2022, luego la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga Profesional, y en el plano internacional lo mejor que logró fue que llegó a la final de la Copa Libertadores 2023. Además, Riquelme en 2023 cambia la fórmula y entonces Ameal pasa a ser el vicepresidente y él pasa a ser el presidente, y Riquelme es elegido con la mayor cantidad de votos de la historia de una elección de Boca Juniors, con más de 30.000 votos, donde se enfrentó a la gestión de Macri, que fue presidente de Argentina además, y que además tenía palabras de apoyo por parte de Milei, el actual presidente de Argentina. Y luego, ¿qué ocurre? Y esto es muy interesante. Bueno, vamos a la temporada 2024. Bueno, en la Copa de la Liga Profesional,
Boca Junior queda eliminado en semifinal, o sea, un pasito a la final. De hecho, tiene mejor participación que River Plate, que quien lo elimina es Boca en 2024. Lo elimina en los cuartos de final. Luego en la Liga Profesional de Fútbol, Boca, en la segunda parte del torneo, queda en sexto lugar, River queda quinto. O sea, resultados más o menos similares. Y aquí es donde viene el problema. Y es donde yo empiezo a encontrar la crisis. Porque Boca, en el 2024, participa en una Copa Sudamericana tras no clasificar a la Copa Libertadores y es eliminado en esa Copa Sudamericana en octavos de final por Cruzeiro. River, a contrario, sí fue a la Copa Libertadores y te es eliminado en la semifinal por Atlético Mineiro. Y en la Copa de Argentina en 2024, Boca pierde contra Vélez en semifinales y River es eliminado en 16avos de final. Es decir, pero, y aquí viene la segunda diferencia con River. River es campeón de la Supercopa de Argentina. Es decir, River se lleva un título en 2024 y una buena participación en Copa Libertadores. En los resultados nacionales es parecido a Boca. Luego vamos a 2005. En 2025, en el torneo de apertura, Boca cae en cuartos de final con Independiente, pero además Boca es eliminado de Copa Libertadores con Alianza Lima, mientras que River está en la Copa Libertadores. Boca se queda sin torneos continentales y lo salva que está el Mundial de Fútbol. Y además, Boca sigue en los 16avos de la Copa Argentina. Entonces, cuando tú ves todos estos resultados que yo acabo de resumir, pareciera que la primera parte de la gestión de Juan Román Riquelme, como vicepresidente, tuvo ciertos niveles de éxito. Y en esta segunda parte no está teniendo tanto éxito, pero en especial en el plano internacional, donde si no hubiera Mundial de Clubes, espera, la cuestión sería brutal, porque además Boca es un equipo, y entonces yo insistía a mis compañeros cuando hablaba de esto, de cuáles eran los criterios para decir que estábamos en una crisis, y el criterio es la tradición que tiene Boca en torneos internacionales, y entonces básicamente quedarte sin Sudamericana y Libertadores en un año, y después muchos fanáticos de Boca que de repente le gusta desprestigiar al rival, piensa que Alianza Lima es un equipo de Perú que no puede ganarle a Boca Juniors. Entonces se siente requete contrahumillado. Y aquí es donde empieza el problema. Así lo veo yo, Andrés, corrígeme. Hay varios criterios para decir esto. El plano internacional es mucho porque para Boca Juniors, ganador de 6 Copas Libertadores, es muy importante estar y con la obsesión de ganar la del hincha la puedo entender y que lamentablemente el deporte no siempre apremia a la gente y a sus aficionados como tanto quieren, sino como sucede deportivamente es otra cosa. Pero es un equipo que siempre está acostumbrado a competir, es un club que siempre está peleando por esta copa y ahora ya lleva 2 años consecutivos que no aparece en esta Copa Internacional y que además no tiene garantizado en 2026 porque ahora ya se le fue un cupo, que era el que quedaba campeón de la Copa de la Liga, obtenía un cupo. Ahora le queda ver entre la tabla, ganar la Liga o la Copa Argentina. Pero vamos más allá un poco. Román Riquelme llegó en 2019, vicepresidente, ya conoce el club desde 2019 hasta acá han pasado muchísimas cosas, tanto buenas como malas para todo el mundo. 2023 asume la presidencia. No hay títulos, está bien, el deporte es así, pero 3 entrenadores distintos pasados por Boca Juniors, 3 interinatos de la misma persona, de Ron, 22 jugadores se han ido, 21 jugadores han llegado y todavía no se ve rédito deportivo, al menos para decir, esto te lo puede decir la misma gente, esto puede estar conformidad o inconformidad, porque todavía Boca no ha encontrado un sistema de juego, no ha encontrado un sistema de resultados, no ha encontrado a personas, porque a cada rato rotan el plantel dentro de las titularidades, entonces no ha encontrado con una fórmula deportiva que se traslada a la cancha. Financieramente la situación es distinta. Boca Juniors ha vendido aproximadamente $100 millones en los últimos 2 años. Le ha ido buenísimo, espectacular. Ha gastado 40, entonces entre 40 y 50 quiere decir que hay un balance súper positivo en la venta de jugadores, pero tampoco estás dando con los jugadores que necesitas y no sabes si a futuro vas a tener dentro de tus categorías inferiores jugadores talentosísimos para seguir vendiendo a mercados del exterior y se te desploma eso. Si se te desploma el no conseguir una promesa que vaya a Europa, si se te desploma también no ir a competiciones internacionales, se te van a desplomar los ingresos del club, porque la gente que tú atacas comercialmente te va a decir tú vales menos hoy. Yo mañana te puedo pagar más, pero hoy te voy a pagar mucho menos. El hincha, el otro que paga también la cuota. Boca Juniors tiene más de 320,000 socios. ¿Qué pasa si muchos de ellos dejan de pagar porque se sienten estafados, burlados, vulnerados, porque no quieren acompañar esto? Se empiezan a desplomar esto. Y cuando se empieza a desplomar un club tan grande económicamente, no sabemos a dónde va a parar y ya hemos visto resultados parecidos en otros clubes. Sí, muchachos, ante la pregunta de si hay crisis en Boca Juniors,
Evidentemente hay una crisis deportiva. Hago énfasis en lo deportivo porque el último título lo ganaron en el 2023, en la Liga del 2022. La Supercopa con el delantero era Benedetto, imagínense. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y además es lo que mencionan, ¿no? Al mismo tiempo que ven que no les va bien, su máximo rival, el River Plate, está teniendo unos años gloriosos con muchas Copas Libertadores, buenas participaciones. Entonces, es un equipo grande que automáticamente te exige resultados inmediatos. Además, lo que mencionó Andrés, 6 entrenadores en los últimos años durante la gestión de Riquelme pone en evidencia la mala planificación. Entonces, sí, yo creo que hay una crisis deportiva. En lo financiero, yo creo que no. Mencionaba Andrés los más de 100 millones de dólares obtenidos por venta de jugadores. El Colorado Barco, 10 millones de dólares para Boca Juniors. Retegui, 15 millones de dólares para Boca Juniors. Ahora va a jugar el Mundial de Clubes, que los montos y los premios por participar allí son increíbles. Bajo la gestión de Riquelme se logró un superávit de 22 millones de dólares. Así que la gestión financieramente no ha sido negativa. Creo que la crisis netamente es deportiva. Y lamentablemente para Riquelme y para Boca Juniors es una institución que te exige ganar sí o sí. Y yo creo que por allí va la crisis. Y repito, se evidencia más cuando tu máximo rival está teniendo participaciones positivas y está ganando títulos y sumando mientras que tú vas restando. ¿Puede salir entonces Riquelme y el Boca Juniors de esta crisis? ¿Cómo lo ves tú? Va a depender del rumbo que van a tomar a partir de ahora, porque tienen que tomar elementos correctivos con urgencia para lograr lo que ellos están buscando, que me imagino es volver la marca, el valor, el prestigio que tiene en las principales competiciones que tienen y que juegan constantemente. ¿Qué pasa con Juan Román Riquelme? Riquelme ha sido una de las figuras más indiscutibles de la historia de Boca Juniors. Muchísimas personas allá lo dicen que es el referente, el máximo jugador que han tenido en la historia, el que más quieren, el que más han querido. De hecho, hasta peleas con Maradona hubo con el momento de la selección. Pero Román Riquelme siempre fue muy crítico de las gestiones anteriores de él y lamentablemente el costo político de sus palabras y de sus acciones un problema para él, porque él antes de ganar la vicepresidencia en 2019 en apoyar esa llave con Ameal, él decía que estaba cansada de ver las gallinas ganar y que decía muchísimas cosas, que un campeonato argentino lo podía ganar en cualquier momento jugador de Boca, pero que tenían que ganar la Copa Libertadores. Claro, él ganó Copa Libertadores como jugador. Entonces él sostuvo una promesa de volverle la grandeza, estuvo cerca en 2023, hay que decirlo, hay que reconocerlo, y lamentablemente ahora se desploma no solo no ganarla, sino a no competirla. Ya es un problema grandísimo, ya es un problema gravísimo, sobre todo para las pretensiones de él. Y si vemos entonces la crisis se agudiza políticamente, tiene otro tema que es la bombonera, la ampliación de la bombonera, otro de los pilares fundamentales que son víctimas del propio populismo, de cuando se pide en una elección el voto versus lo que puedes hacer con una gestión. Por eso hay que hacer a veces comedido entre lo que puedes ofrecer versus puedes prometer, porque siempre va a quedar registro para él. La imagen de él puede quedar muy perjudicada o puede quedar muy beneficiada dependiendo de cómo termine este periodo que llega hasta 2027, pero tiene que tomar acciones ya y es con un carácter de urgencia porque no tiene rumbo, y si se reencuentra un rumbo creo que se va a reenamorar con el aficionado común, con el que va a la cancha, con el que está en todos lados del mundo, porque ya en el estadio le están haciendo un grupo interesante de personas, le está haciendo saber que no quieren que él esté más ahí. Yo tengo dos temas simplemente para tocar. Este tema que tú estás diciendo es fundamental. Sus próximos pasos son fundamentales y hay que recordar 3 ventajas que puede tener Boca Juniors para avanzar. Primero, el primer momento que tiene es, o el primer buen paso que tiene que tomar es el técnico que va con. El técnico es fundamental para lo que tiene que ser una muy buena contratación. ¿Okay? En segundo lugar, se abre un periodo de fichajes antes del Mundial de Fútbol de clubes, que va a ser del 1 de junio al 10 de junio para concretar fichajes. Segundo, oportunidad que va a tener Boca y Riquelme para hacer las cosas lo mejor posible. Tercer punto, el Mundial de Clubes. Está bien. Yo no le pediría a Boca Juniors que le gane al Bayern Múnich. Está bien. Pero oye, Boca debería clasificar en su grupo. Si Boca clasifica la siguiente fase en su grupo, empieza a enderezar esta crisis de resultados deportivos. Y si empieza a enderezar porque hizo bien las cosas en los fichajes, hizo bien las cosas en la contratación del técnico, se empieza a enderezar el cambio. Habiendo dicho esto, está el siguiente tema que quiero comentar. Y son los prejuicios que hay en el fútbol y lo injustos que son. En el caso de Riquelme, tenemos un doble lado de los prejuicios en virtud de su imagen. Y es interesantísimo porque esto lo había visto en algún momento. Hay mucha gente que critica a Riquelme por no estar preparado para ser el presidente de un club de fútbol, porque dicen que le falta estudios, etcétera, etcétera. Todo esto que tiene que ver. Entonces lo están juzgando desde el prejuicio
de que qué es lo que debería tener un líder, ¿no? Y es complicado, el liderazgo es complicadísimo. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene que tener un líder. Pero Riquelme se ha posicionado en la parte deportiva del club, no se ha posicionado en la parte de negocios del club. Desde que llegó de vicepresidente, tomó la gerencia deportiva, no tomó la gerencia comercial. Entonces, bueno, ese es un punto. Otro punto que empiezan a salir de esto, bueno, son una serie de chismes de si hace reuniones de junta directiva o no las hace. Esa es una serie de temas que, oye, nosotros desde aquí no tenemos cómo comprobar y cómo analizar, pero bueno. Por el otro lado, su propia imagen también crea otro perjuicio de que él es un ídolo del club, él quiere al club y entonces todo va a salir bien. Y entonces te genera fanáticos en contra porque cree que tú no tienes el nivel para estar en un equipo como Boca, lo cual es muy injusto, y te crea fanáticos a favor pensando de que como eres un ídolo del club eres perfecto en todo, lo cual es muy injusto también. Y ese es un tremendo problema que cae. Y a mí me parece muy injusto porque lo vi con un entrenador que a mí me gustaba mucho, que fue Solskjaer, donde la gente decía, bueno, como no ha dirigido ningún equipo grande, no puede dirigir al Manchester United. Y me pareció súper injusto. Y consiguió muy buenos resultados que después no se han repetido más desde que él salió, demostrando de que el club tiene un problema. Entonces, estos prejuicios que tenemos siempre, oye, ¿cuánto daño hacen a la imagen del fútbol? Pero bueno, esa es una opinión que decir. Habiendo dicho esto, ¿cuál es la pregunta de ustedes? ¿Boca está en crisis? ¿Sí o no? ¿Piensan que puede salir de la crisis? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.